Bueno, buenas, de nuevo otra vez, otra secuela más de las oraciones complejas en este caso, ¿vale? Ya nos vamos ya, fin de curso, tercer trimestre, parece mentira que ya ha pasado todo el año y que nos queden ya pocos vídeos por delante. En este caso las verbiales propias e impropias y mezclar con todos los tipos ya que veníamos viendo, subordinadas, sustantivas, adjetivas, ¿de acuerdo? O sea que dificultad máxima ya. Además esta semana me he pasado, creo que me venía arriba y os he puesto una dificultad bastante grande, como vimos en clase, ¿vale? En fin, bueno, las oraciones están sacadas del texto que vimos de David Groman, que también lo quería decir en el vídeo, en la carta a su hijo fallecido Uri, que es una carta desgarradora con la que empezamos también el tercer trimestre, muy bonita, muy emotiva, pero a la vez muy trágica, ¿de acuerdo? Y aquí la frase: el hijo de Grossman falleció cuando el tanque en el que avanzaba fue alcanzado por un misil, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, como siempre, forma de actuar, los verbos. Aquí tenemos uno que falleció, tenemos luego avanzaba, ¿vale? Y aquí, fijaros, que tenemos la voz pasiva, fue alcanzado, el verbo ser más participio, que lo voy a poner así, ¿de acuerdo? Voz pasiva, para que lo veáis. En fin, también vimos, ya analizando cuando hay más de una subordinada, vimos que era bueno no tanto empezar desde la principal el análisis, sino ir de la subordinada a la principal, ¿vale? Porque normalmente, claro, las subordinadas cumplen una función menor y entonces vamos viendo mejor el análisis. De la otra manera sería muchísimo más complicado. Entonces, vemos los nexos, analizamos, eso sí, en orden cada nexo, porque unas irán dentro de otras a lo mejor, y vamos viendo también la estructura de esa oración. Aquí, el primer nexo que nos encontramos es cuando. Que claro, ya sería un nexo adverbial, porque cuando podría ser también, si fuese acentuado, subordinado sustantivo. O incluso adjetivo, cuando fuese la época cuando, pues yo qué sé, gobernaba Felipe González, por ejemplo, y ahí la época en la cual, o sea que fijaros que cuando incluso puede tener función sustantiva cuando va acentuado, función adjetival cuando tiene antecedente, o en este caso función adverbial. ¿Bien? Aquí sería lo mismo, sería un adverbio. Esa es la primera, y la segunda subordinada, que sería un que, acordaros, el tanque en el cual, cuando podemos hacer ese tipo de sustitución, es que ese que es un pronombre relativo, y fijaros que además es que tiene el antecedente tanque, que lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Adverbial y adjetiva. Ahora vamos a delimitarla. La adverbial, desde el cuando hasta donde acaben sus complementos, los complementos de ese verbo subordinado, que sería avanzaba, el tanque en el que avanzaba fue el tanque, cuando el tanque en el que avanzaba fue alcanzado por un misil, es decir, cuando el tanque fue alcanzado por un misil, la subordinada sería toda esta, subordinada adverbial. Esta es propia porque, claro, las propias teníamos 4: lugar, tiempo, modo y cantidad. Y es porque se pueden sustituir por un adverbio propio, ¿no? Pues aquí en este caso será entonces las de lugar, aquí, allí, las de modo, así, y las de cantidad siempre, pues bastante, mucho, poco, lo que fuese, ¿de acuerdo? Subordinada adverbial propia de tiempo. Las funciones de estas subordinadas adverbiales propias siempre son muy fáciles, son complementos circunstanciales de la misma semántica, es decir, de tiempo. Complemento circunstancial de tiempo, fijaros, falleció entonces, se podría sustituir. El hijo de David Groman falleció entonces. Luego, otra facilidad es que el nexo transpositor, esto sería un transpositor, ¿de acuerdo? Recordad que sí, los llamamos nexos tradicionalmente, pero nexo es cuando es una conjunción propiamente. Entonces, aquí otra facilidad que nos da es que ese adverbio tiene la misma función dentro del predicado de la subordinada, es decir, sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Ahora aquí analizaríamos lo que ya es el sujeto y el predicado de la adverbial.
El sujeto de avanzaba sería el hijo de David Grossman, ¿no? El hijo de punto suspensivo. Me queda muy mal eso. Ahora que lo estoy pensando. El hijo de David Grossman. Que de la otra manera ya las mentes se nos van. Y ahora fijaros. Todo esto sería el predicado, ¿no? Ah, no, perdón. Madre mía, qué falta. El sujeto es el tanque, perdón. El sujeto es el tanque. Vale. El tanque en el que avanzaba fue alcanzado. O sea que, fijaros que aquí tenemos la adjetiva que complementa al núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? La adjetiva en este caso iría delimitada desde la preposición en hasta donde acaban sus complementos, que sería solo cuando el tanque fue alcanzado. Es decir, la subordinada adjetiva sería esta, subordinada adjetiva, que dijimos que era especificativa en clase. En función de complemento, siempre complemento del nombre. Y luego, cuando ya hemos hecho eso, pues volvemos a... La incorporamos dentro del sintagma cuyo núcleo complementa, ¿vale? Que sería sintagma nominal, sujeto. Sujeto, además, paciente, porque el verbo es pasivo. Y ahora ya, aquí sí pondríamos el predicado, que queda dividido, ¿vale? Y ahora una cosa que os expliqué en clase, que además hubo algunos de vosotros que dudabais, no es que fuese una adjetiva, sustantivada y adjetivada por esa preposición. Vimos que esa preposición era la propia de la función que cumplía el pronombre relativo dentro de esa oración, ¿vale? Dice, y ahora aquí sí, es que me he equivocado antes, el sujeto es de fue alcanzaba, aquí sí es verdad que el sujeto es David Grossman, el hijo de Grossman, ¿vale? Y sería así, el hijo de Grossman avanzaba en el tanque. Tenéis que tener cuidado en las adjetivas porque, claro, ese hiperbatón lo que genera es que el relativo se acerca a su antecedente y, claro, se produce ahí el desorden, ¿no? La falta de orden común en la oración, que sería sujeto, verbo, predicado. Ahí, en ese caso, el complemento circunstancial o el de régimen, que también lo hablamos en clase, se pone lo primero para que él y el antecedente queden juntos, o el pronombre relativo y el antecedente estén lo más juntos posible. Aquí pasa eso. Entonces, claro, tenéis que ver que no porque vean un pronombre relativo y tenga un determinante y una preposición siempre va a ser adjetiva, sustantivada, adjetivada. Y vimos que la clave era que la adjetiva sustantivada, adjetivada o adjetiva sustantivada no tienen antecedente, pierden su antecedente. Sin embargo, aquí el antecedente sí está. Entonces, cuando veáis que un pronombre relativo tiene su antecedente, siempre va a ser adjetiva, ¿vale? Cuando pierden ese antecedente, pues ya sí, podría ser adjetiva sustantivada, que da el que, la, que, quién sin antecedente, o adjetiva sustantivada, adjetivada, que sería de lo que, de quién, de la que, de los que, por ejemplo. Determinante, núcleo, bueno, aquí sería enlace, determinante, el pronombre, todo esto sería sintagma nominal. Bueno, aquí ya podríamos poner el predicado de la adjetiva. Y lo que hemos dicho, el hijo de Grossman avanzaba en el tanque. Vimos que podría ser dónde avanzaba, no es un lugar en el tanque. ¿En qué avanzaba? Instrumento. Luego yo busqué, y es verdad que en el diccionario de la RAE hay un uso intransitivo de ese verbo avanzar que se refiere a las tropas, al ejército, entonces parecía como complemento de régimen. Yo lo voy a poner como complemento de régimen, pero ahí hablamos de las dos caras del análisis sintáctico, ¿no? De la función semántica por un lado y de la función sintáctica, de lo que se llama ya las funciones.
Y claro, se puede analizar de varias maneras. Tú le preguntas, ¿dónde avanzaba el hijo de Grossman? En el tanque. No es un lugar, bueno, entre comillas, ¿no? Pero se puede sustituir, avanzaba allí. Y funcionalmente quedaría bien. También quedaría bien si lo tuviésemos, o sea, si lo entendiésemos como complemento de régimen. ¿En qué avanzaba? Preposición más el qué, ¿no? Y la sustitución, preposición más eso o más él. Avanzaba en él, en el tanque. Claro, avanzar rige en, pues esa sería la pregunta. Avanzar en, cuando está refiriéndose a una tropa, a un ejército, esa sería la cuestión, ¿no? Vamos, yo puse de todas maneras que lo podríais analizar de las dos maneras. ¿Bien? Y luego fácil, dentro de este predicado de cuando el tanque avanzaba, pues lo último que sería el sintagma nominal complemento agente, que es fácil, determinante y núcleo. ¿Bien? Y luego ya, fijaros, hemos analizado de los elementos menores, que son las subordinadas, a luego ya la principal, que la hemos sintetizado en eso. El hijo de Grossman falleció entonces, en aquel momento. Pues analizaríamos el sujeto, sintagma nominal sujeto, determinante, núcleo, enlace, determinante, y eso es el sintagma nominal complemento del nombre, y luego ya todo esto el predicado, ¿vale? Y con eso hemos terminado la primera del día. Bien, espero que os sirva mucho. Bueno, y me alegro mucho de volver a estar por aquí. Venga, un beso. Hasta luego.